Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos algo verdaderamente espeluznante. Estas historias de terror no son inventadas, sino relatos reales enviados por nuestros propios suscriptores. Prepárate para sumergirte en experiencias aterradoras y sentir el escalofrío recorrer tu espalda. Apaga las luces, ajusta tus auriculares y déjate llevar por el miedo. Esta noche, los susurros de lo desconocido cobrarán vida. ¿Estás listo para enfrentarte a lo inexplicable? Era el año 1970 en Monterrey, Nuevo León. Don Jorge era un hombre de negocios exitoso, conocido por su ingenio y visión. Cuando su hija, María, quedó en silla de ruedas tras un accidente automovilístico, decidió construir una casa especial para ella. Quería que María tuviera la libertad de moverse sin restricciones. Así nació el proyecto de la Casa de los Tubos, una estructura futurista con rampas en lugar de escaleras, diseñada para facilitar el desplazamiento de María. La construcción de la casa llamó la atención de todos en el vecindario. El diseño cilíndrico y moderno destacaba en medio de las casas tradicionales. Sin embargo, desde el principio, la obra estuvo marcada por la tragedia. Un obrero cayó y murió durante la construcción, lo que fue tomado como un mal presagio. A pesar de los contratiempos, don Jorge estaba decidido a terminar la casa para su hija. Cuando la estructura principal estuvo lista, llevó a María para que viera su nuevo hogar. Los ojos de María brillaron de alegría al recorrer las rampas diseñadas especialmente para ella. Sin embargo, esa felicidad fue efímera. Un día, mientras María practicaba moverse por la casa, algo salió terriblemente mal. Perdió el control de su silla de ruedas y cayó desde una de las rampas más altas. El sonido de su caída resonó en toda la casa. Don Jorge corrió hacia ella, pero ya era demasiado tarde. María murió instantáneamente. Devastado por la pérdida de su hija, don Jorge abandonó la casa, dejándola incompleta y sumida en el silencio. Con el tiempo, la Casa de los Tubos ganó una reputación siniestra. Los vecinos decían escuchar llantos y gritos provenientes de la casa vacía. Algunos afirmaban haber visto la figura fantasmal de una niña en silla de ruedas deslizándose por las rampas. Los valientes que se atrevían a entrar a la casa hablaban de sensaciones de frío intenso y de ser observados por una presencia invisible. La casa se convirtió en un lugar frecuentado por cazadores de fantasmas y curiosos, pero ninguno lograba permanecer mucho tiempo dentro debido a la inquietante atmósfera. Cada nueva historia sobre la casa añadía un nuevo nivel de miedo y misterio a su ya oscura leyenda. Pasaron los años y la casa seguía abandonada, una sombra de su potencial original. Un día, un joven arquitecto, Carlos, decidió que era hora de desentrañar los misterios de la Casa de los Tubos. Estaba convencido de que las historias eran solo supersticiones y que la casa podía ser renovada para dar vida al sueño de don Jorge. Carlos pasó semanas estudiando la estructura y los planos originales. Finalmente, una noche, decidió quedarse en la casa para trabajar sin interrupciones. Todo estaba tranquilo hasta pasada la medianoche, cuando escuchó un leve susurro. Al principio, pensó que era el viento, pero los susurros se convirtieron en llantos. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y, al voltear, vio la figura de una niña en silla de ruedas en la rampa más alta. María lo miraba con tristeza, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Carlos entendió que la casa estaba marcada por el dolor y la tragedia, y que su espíritu no descansaría hasta que la verdad saliera a la luz. Decidió investigar más a fondo y descubrió que el accidente de María no fue simplemente una caída. Hubo negligencia en la construcción de las rampas, un hecho que don Jorge nunca aceptó. Carlos hizo público el hallazgo y se aseguró de que la memoria de María fuera honrada. Con el tiempo, la casa fue demolida y en su lugar se construyó un pequeño parque en su honor, un lugar donde la gente podía recordar a María y reflexionar sobre la importancia de la seguridad y el amor. Las historias de la Casa de los Tubos se convirtieron en parte del folclore local, pero el espíritu de María finalmente encontró paz, y la oscuridad que una vez envolvió la casa se disipó, dejando un legado de esperanza y memoria. Hola a todos, quiero compartir una experiencia que me pasó hace unos años.
Todavía me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Todo comenzó una noche de verano. Mis amigos y yo siempre hemos sido un poco aventureros. Esa noche decidimos hacer algo diferente y fuimos a explorar el cementerio local. Habíamos oído algunas historias de miedo sobre ese lugar, pero nunca le dimos mucha importancia. Solo queríamos divertirnos un poco y asustarnos entre nosotros. Llegamos al cementerio alrededor de las 11 de la noche. La luna estaba alta y el viento soplaba suavemente, moviendo las hojas de los árboles. No había nadie más allí, lo que hacía el lugar aún más inquietante. Entramos y comenzamos a caminar entre las tumbas, bromeando y riéndonos, tratando de no sentir miedo. Pero había algo en el aire que nos hacía sentir incómodos. Después de un rato, uno de mis amigos, Juan, sugirió que nos separáramos en parejas para explorar más el lugar. Me emparejé con mi amiga Ana, y nos dirigimos hacia una zona del cementerio que parecía más antigua. Las tumbas estaban cubiertas de musgo y muchas de las lápidas eran ilegibles. Caminamos en silencio, tratando de no pisar las tumbas por respeto. De repente, Ana se detuvo y me agarró del brazo. ¿Viste eso?, me susurró, con los ojos muy abiertos. Miré en la dirección que señalaba, pero no vi nada. ¿Qué viste?, le pregunté, tratando de mantener la calma. No lo sé, pero sentí como si alguien nos estuviera mirando, respondió, temblando un poco. Decidimos seguir caminando, aunque con más precaución. El silencio del cementerio se hacía más denso con cada paso que dábamos. De repente, escuchamos un susurro, muy bajo, como si alguien estuviera hablando entre los árboles. ¿Escuchaste eso?, pregunté a Ana, y ella asintió, visiblemente asustada. Nos detuvimos y tratamos de escuchar mejor. El susurro se hizo más claro y nos dimos cuenta de que no era solo uno, sino varias voces susurrando al mismo tiempo. Miramos alrededor, pero no vimos a nadie. El miedo empezó a apoderarse de nosotros y decidimos regresar con los demás. Mientras caminábamos de vuelta, las voces parecían seguirnos, siempre a una distancia prudente. Llegamos al punto de encuentro y vimos que nuestros amigos también estaban nerviosos. Algo no estaba bien. Todos escuchábamos las mismas voces. Decidimos que era hora de irnos, pero cuando nos dirigimos a la salida, vimos algo que nos dejó congelados. Había un grupo de personas vestidas con túnicas oscuras, formando un círculo alrededor de una tumba. Estaban susurrando y moviendo las manos en lo que parecía un ritual. Nos escondimos detrás de unos arbustos, tratando de no hacer ruido. Desde nuestra posición, podíamos ver claramente lo que estaban haciendo. Las palabras que susurraban eran en un idioma que no entendíamos, y la atmósfera era cada vez más pesada. Uno de ellos levantó una daga y la luz de la luna reflejó en la hoja, haciéndola brillar de una manera inquietante. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ellos podrían escucharlo. Queríamos salir de allí, pero no sabíamos cómo hacerlo sin que nos vieran. Justo cuando pensábamos que no podíamos aguantar más, uno de los miembros del grupo levantó la cabeza y nos miró directamente. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Nos quedamos paralizados por el miedo, pero el tipo no hizo nada. Simplemente volvió a mirar a la tumba y continuó con el ritual. Aprovechamos ese momento para escapar. Corrimos lo más rápido que pudimos, sin mirar atrás. Solo queríamos salir de allí. Finalmente, llegamos a la salida del cementerio y nos detuvimos para recuperar el aliento. Todos estábamos pálidos y asustados. Nadie dijo una palabra durante el camino de vuelta a casa. Desde esa noche, nunca volvimos a ese cementerio. No sé quiénes eran esas personas ni qué estaban haciendo, pero algo me dice que no eran solo una broma. Algo oscuro estaba sucediendo allí, y nosotros tuvimos la mala suerte de presenciarlo. Cada vez que paso cerca de ese lugar, siento un escalofrío y trato de no mirar. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Y aquí llegamos al final del video. Espero que hayas disfrutado de esta corta historia. Si es así, suscríbete para más contenidos como este. Buenas noches.